¿Cómo le va? Bendiciones para usted que nos sintoniza en nuestro canal de YouTube Aula Bíblica. Hoy quiero aperturar esta materia importante que he titulado Angelología, el estudio de los ángeles. Tenemos ahí el esquema en nuestra pizarra para que usted lo pueda copiar y vamos a estudiar pues dos puntos que son muy fundamentales. Tenemos la naturaleza de los ángeles y también el origen y el significado de la palabra ángel. ¿Correcto? ¿Qué entendemos usted y yo por angelología? Bien, esta asignatura es una rama de la teología sistemática que se dedica de una forma específica al estudio, tratado y enseñanza ordenada y profunda de los ángeles. La terminología angelología es de origen griego y se divide en ángelos, ángeles, y logía, tratado, estudio o ciencia. Bien, dentro de la naturaleza de los ángeles tenemos en primer lugar que son criaturas o seres creados por Dios, ¿cierto? Son criaturas o seres creados por Dios. Y para lo cual vamos a leer Nehemías. Tenemos ahí la referencia en la pizarra. La primera referencia, Nehemías, capítulo 9. Nehemías 9, versículo 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas esas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Quiero que subraye esta expresión, esta frase última del versículo 6. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Ciertamente, las criaturas angélicas, estas huestes angelicales, adoran al Señor. Son criaturas creadas por Dios. Ahora, busquemos el Salmo 148. Busque conmigo en su Biblia el Salmo 148. Bien, vamos a leer el versículo 2. Salmo 148, versículo 2. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Hay un llamamiento para que el mundo angelical le exalte, le alabe al Señor. Versículo 5. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. ¿Quiénes fueron creados? Los ángeles, evidentemente. Versículo 6. Los hizo ser eternamente y para siempre. Mire usted, los ángeles, de acuerdo a este versículo, fueron creados para siempre. Son seres inmortales, indudablemente. Les puso ley que no será quebrantada. Interesante, ¿verdad? También usted puede buscar en su Biblia capítulo 1 de Colosenses, versículo 16, para seguir avanzando. En segundo lugar, los ángeles son más poderosos que el hombre. Los ángeles son más poderosos que el hombre. Y para ello busquemos el Salmo 8. Salmos 8. Y vamos a leer los versículos 3 al 5. Versículos 3 al 5. Bien. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Versículo 5. Le has hecho poco menor que los ángeles. Poco menor. Ahí subraya la expresión poco menor. Y lo coronaste de gloria y de honra. Bien, también leamos Hebreos capítulo 2 para poder reforzar y confirmar esta verdad. Hebreos en el capítulo 2, en el versículo 9. Hebreos 2:9. Leemos, pero
vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Está haciendo una alusión al Señor Jesucristo. Dice, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús fue entonces hecho de forma transitoria mientras estuvo en la tierra y desarrolló su ministerio terrestre de prodigios, de milagros. Fue hecho un poco menor, nótese bien, que los ángeles, ¿cierto? De tal forma que los seres humanos somos menos poderosos que los ángeles. Amén. ¿Estamos aprendiendo? ¿Sí? Ahora, el Salmo 103. Leamos el Salmo 103. Salmos 103 en el versículo 20. Versículo 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Poderosos. Ahí también subraya ahí con su bolígrafo esta expresión, esta frase, poderosos en fortaleza. Número 1, para repasar, los ángeles son criaturas o seres creados por Dios. Y número 2, son más poderosos que el hombre. Ahora, dentro de la naturaleza angelical, estos son seres asexuados. La palabra ahí, asexuado, significa que no tienen género masculino o femenino, como la especie animal y humana. Y por lo consiguiente, pues no pueden procrear ni reproducirse los unos con los otros. El contacto sexual entre ellos es absurdo, es una descabellada lógica pensar que ellos sean seres pues como nosotros, que tengan sexo. Siendo no sexuados o asexuados, no pueden percibir apego alguno ni atracción sexual, por ejemplo, por las mujeres, en este caso, ¿no? Dado que su especie y naturaleza es muy distinta, nótese bien, a la nuestra. Y de hecho, pues, no podrían casarse. Ahora, Jesús también lo enfatiza así y lo enseñó así en Lucas capítulo 20. Vamos a Lucas, el capítulo 20, de Lucas 20, y vamos a leer los versículos 34 al 36. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Como los ángeles no se pueden casar porque son seres asexuados, tampoco el ser humano, después de la resurrección, en un estado ya de incorruptibilidad, tampoco puede casarse. Está queriendo enseñar Jesús esta gran verdad. Y en cuarto lugar, dentro de la naturaleza de los ángeles, estos son seres espirituales con cuerpos celestiales. Seres espirituales con una corporeidad celestial. Jesús, estando hoy por hoy a la diestra del Padre, tiene un cuerpo pues celestial glorificado, inmortalizado e incorruptible. Lo mismo que los ángeles. Vamos al capítulo 15 de 1 de Corintios. Capítulo 15 de 1 de Corintios, que de paso este capítulo entero es un tratado paulino en cuanto a la resurrección. Y en el versículo 39 leemos de esta forma: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Aquí el apóstol hace una distinción, ¿verdad? Versículo 40. Y hay cuerpos celestiales, ahí está, cuerpos celestiales. Dice, y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. En el versículo 41 ejemplifica, una es la gloria del sol. El sol es
es un astro de cuerpo celestial, pero un cuerpo celestial no espiritual, sino un cuerpo celestial físico. Dice, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal, nótese bien ahí, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Interesante. Y en el capítulo 1 de Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 7, leemos, ciertamente, y a los ángeles dice, el que hace a sus ángeles, perdón, espíritus, y a sus ministros llamas de fuego. Y en el versículo 14 también leemos, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Indudablemente los ángeles son espíritus, ¿verdad? Pero tienen una corporidad celestial. Bien, es interesante entonces conocer la naturaleza de los ángeles. Bien, ahora, la palabra ángel en el hebreo tenemos ahí el vocablo original y la transliteración, malak. Y en el griego es ángelos, la transliteración del griego. Ambos vocablos significan mensajero, enviado, representante, guardián. Mensajero, enviado, representante y guardián. ¿Qué les pareció esta clase? Esta lección introductoria de este fascinante curso de los ángeles. El Apocalipsis, por ejemplo, nos presenta el escenario de la cuantiosidad de los ángeles. Es el libro que nos hace contemplar la escenografía angelical. Muy bien, este video puede usted reenviarlo a sus familiares en Cristo. Espero que les sea de mucho provecho, lo he hecho didáctico. Vamos a continuar en la lección 2 y estamos también en paralelo estudiando esta asignatura que es la hermenéutica. Bendecidos sean y conmigo será hasta la próxima lección.